Nuevamente me siento muy agradecido a mi Padre Celestial, queridos hermanos y hermanas, porque nos da otra vez la oportunidad de poder compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Les doy una bienvenida a esta tarde maravillosa que Dios nos ha dado en este su día de reposo. Nuevamente que nos podamos volver a reencontrar para estudiar un poco la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Espero de que hayan tenido un buen almuerzo y puedan haber descansado tal vez un poco. Así que doy gracias al Señor nuevamente porque podemos juntos estudiar un poco más de su palabra. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy,
de esta tarde, me gustaría tener una palabra de oración nuevamente para así invitar la presencia de nuestro Dios en nuestro medio y que sea el Espíritu Santo que nos instruya, nos enseñe el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, le damos las gracias por la oportunidad que me da de poder presentar su palabra. Gracias porque todavía tenemos estos medios, Señor, que podemos usar para llevar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero pedir una bendición, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están entrando ahora mismo a sintonizar esta programación. Pido, Señor, de que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra en esta tarde y podamos entender este mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora. Instrúyanos, ilumine nuestras mentes, abra nuestro entendimiento y Padre Celestial, pueda usted sembrar el mensaje de su palabra en nuestros corazones y que pueda dar fruto para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Acompáñenos, Señor, que sea el Espíritu Santo. Invitamos su presencia, por favor, Padre. El Espíritu Santo es el único que nos puede instruir, nos puede enseñar, nos puede redarguir, nos puede mostrar cuál es la verdad para este tiempo del fin. Ilumínanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, como ustedes saben, esta mañana comencé un tema muy importante, un tema que verdaderamente nos debe poner a reflexionar, un tema que nosotros necesitamos meditar como creyentes, como profesos cristianos que somos y como seres humanos, hombres y mujeres que creemos en la segunda venida de Cristo y debemos de prepararnos para algún día encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde, como les dije, voy a continuar el tema que prácticamente comenzamos esta mañana, que lo titulé, ustedes pueden ver ahí el título en pantalla, La ley de Dios es el trasunto de su carácter, o sea, una copia de su carácter. Hoy voy a hablarles de la parte número 2 y vamos a empezar entonces citando la palabra de Dios, por supuesto. Espero de que, como siempre les dejo saber, ustedes puedan tener papel y lápiz, tengan sus libretas para que así anoten todos estos textos bíblicos y ustedes los puedan estudiar, los puedan repasar en sus Biblias y meditar en ellos y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Romanos capítulo 1 y el versículo 17 nos dice el Señor en su palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso versículo. No sé cuántas veces nosotros nos hemos puesto a meditar, a escudriñar detenidamente el contenido de lo que este versículo quiere decir. Es por eso que la Biblia nos muestra las grandes verdades que Dios tiene para nosotros y muchos hoy quizás no la quieren aceptar de la forma como están estipuladas en la palabra de Dios. Hay otros que buscan excusas para seguir viviendo una vida de pecado y hay otros que no entienden de que el Evangelio no es solamente decir yo creo en Cristo o yo soy cristiano y voy a la iglesia. El Evangelio, dice ese versículo de Romanos capítulo 1, 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en ese texto es que a través del Evangelio nosotros vamos a revelar en nuestras vidas la justicia de Cristo. Y en el tema anterior, usted recordará, ya nosotros hablamos de que el mismo apóstol Pablo dice que nosotros fuimos engendrados a través del Evangelio. En otras palabras, y ya vimos que la palabra engendrar significa dar a luz un nuevo ser, igual que cuando un bebé nace. Ese bebé, cuando nace, ese óvulo de la mujer fue engendrado y ese óvulo dio prácticamente paso a una nueva vida o a un nuevo ser.
Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, sin excepción de nadie, cada uno de nosotros tenemos que pasar por esa experiencia, queridos hermanos, si queremos algún día ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una declaración muy importante, una declaración muy hermosa del Espíritu de Profecía. Escuchen cómo dice esa declaración. Dice, la religión de Cristo no degrada nunca al que la recibe. Nunca lo hace áspero ni tosco, descortés ni engreído, apasionado ni duro de corazón. Por el contrario, oigan bien, por el contrario, la religión de Cristo refina ¿qué cosa? El gusto, santifica el juicio, purifica y ennoblece los pensamientos, poniéndolos en sujeción a Cristo. El ideal de Dios para sus hijos, ¿cuál es? Es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Él ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter. Esto está en Consejos para la Iglesia, página 140. Así que podemos darnos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que yo no estoy inventando nada. Lo estamos leyendo de la palabra de Dios y estamos citando el don profético. Y nos estamos dando cuenta de que el cristiano que ha nacido de nuevo deja de ser que áspero, tosco, descortés, engreído o apasionado de corazón. Si de pronto, queridos hermanos, todavía nosotros estamos albergando esos caracteres o esos rasgos de carácter, quiere decir que nosotros todavía no hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Terminamos con una pregunta del tema anterior. Esa pregunta que aparecía ahí en pantalla. ¿Cuál es la parte del hombre en el plan de la salvación? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa pregunta? Porque a veces nosotros creemos de que Cristo lo ha hecho todo y que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Obviamente, la salvación no viene del ser humano. La salvación viene enteramente de Dios, porque el único que puede salvar es Cristo Jesús. Y de hecho, el único que nos salvó de nuestros pecados y de la muerte eterna fue Jesús, gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Pero el hombre, fíjense bien, tiene un papel que hacer en el plan de la salvación. Y usted dirá, ¿cuál es? ¿Lo enseña la Biblia? Bueno, vamos a ver algunos puntos. Vamos primero al punto número 1. El punto número 1, ¿qué tiene que hacer el hombre? Mirar a Dios y no los defectos de los demás. Qué difícil es aprender esa lección, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué? Porque las personas en las iglesias que están siempre mirando las fallas y los defectos de los demás, que están siempre mirando los defectos del pastor o de los líderes de la iglesia, que siempre están criticando a los hermanos a espaldas de ellos y siempre están hablando mal de los hermanos, esas personas no han nacido de nuevo. Tienen la misma naturaleza que tenían cuando no conocían a Cristo. O sea, no ha habido un cambio en sus vidas. No ha habido esa transformación y ese nuevo nacimiento. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos. Mire cómo empieza ese versículo. Con la palabra arrepentíos. Arrepentido es abandonar el pecado, es confesarlo y abandonarlo. Ese es el verdadero arrepentimiento bíblico. Arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y cuando eso sucede, ¿qué vamos a recibir? Recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. El Espíritu Santo, como estudiamos en el tema de la mañana, es el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para crear en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Mire, hermanos,
Yo no sé si yo me he hecho entender, pero nosotros necesitamos entender este concepto bíblico. Ese concepto que está ahí en Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos pasar 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años en la iglesia y podemos decir que somos cristianos. Pero si nosotros no hemos aprendido o no hemos aprendido a vivir la experiencia del nuevo nacimiento, de nada sirve todos esos años dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Así de sencillo, hermanos. No lo estoy inventando yo. Lo dice la palabra del Señor. Quizás esto suena un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se sienten muy orgullosos de ser miembros de sus respectivas iglesias por muchos años. Pero ¿qué sucede? Pero no ha habido un cambio en sus vidas, como leímos en la cita anterior. No han sido transformados. Son problemáticos en las iglesias. Traen controversias. Traen riñas, peleas, envidias, celos, chismes. Esas personas que actúan de esa manera simplemente no han nacido de nuevo. No han experimentado en sus vidas el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la persona que ha nacido de nuevo va a reflejar siempre el carácter de Cristo en su vida. Y es por eso que es importante ese texto de Hechos capítulo 2, versículo 38. Si nosotros nos confesamos el pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que el Señor nos va a dar el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo va a hacer un cambio radical en el corazón del que lo recibe. Noten lo que dice Isaías capítulo 45 y el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién es que usted tiene que mirar? ¿A quién? A Jesús. No mire los defectos de los demás, porque usted nunca va a ser cambiado mirando los defectos de los demás. Usted nunca va a ser transformado mirando las fallas de los demás miembros o hermanos de la iglesia. Usted va a ser transformado cuando usted mire solamente a Jesús. ¿Qué dice el libro de 2 de Corintios? 2 de Corintios lo dice claro, el apóstol Pablo lo expone claramente, hasta un niño entiende este texto que vamos a leer a continuación. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, oigan bien el consejo del apóstol, por tanto nosotros todos, mire que incluye a todos nosotros, aquí no excluye a nadie, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que mirar? La gloria de Dios. La gloria del Señor es el carácter de Dios, queridos hermanos. ¿Se acuerda que Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria ahí en el monte Sinaí? El carácter de Dios, tenemos que estar mirando el carácter de Dios. ¿De qué forma lo miramos? A través del estudio de su palabra, por supuesto. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, oigan bien, como por el Espíritu. Ahí nuevamente aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo incluye allí el Espíritu Santo en ese texto? Por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón y puede cambiar nuestros caracteres, nadie más. Solo el Espíritu de Dios. Pero tenemos que someternos. Ya vimos en el texto anterior de Hechos de los Apóstoles, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa abandono del pecado, abandono de nuestros malos rasgos de carácter. Es someternos, hermanos, al poder de Dios para que obre nuestras vidas y cambie completamente nuestros corazones. ¿Por qué tal vez no ha habido un cambio en muchos profesos cristianos hoy? Porque no han querido someter, por ejemplo, la persona que tiene mal carácter, no ha querido someter ese carácter a Cristo Jesús. Las personas que acostumbran a estar siempre hablando mal de los demás, no han querido someter ese defecto de carácter para que el Espíritu Santo lo transforme y lo cambie. La gloria del Señor la podemos contemplar solo a través de ¿qué? Del estudio diligente de la palabra de Dios. No es mirando televisión, queridos hermanos y hermanas, no es mirando novelas.
es escudriñando cada día la palabra del Señor. Y esa obra, como el ser humano no la entiende, es como le decía Jesús a Nicodemo. Nicodemo, tú sientes el viento, ¿verdad? Mueve las hojas de los árboles, las ramas de los árboles, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así mismo le dijo Jesús, es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, queridos hermanos, cuando nosotros escudriñamos este maravilloso libro que se llama la Palabra de Dios, va obrando un cambio imperceptiblemente en nuestros corazones y va transformando nuestros caracteres. Escuchen bien lo que dice esta declaración que vamos a leer a continuación, una declaración muy hermosa. Dice, el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Oigan bien. Y cuando eso se logra, reflejamos como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Qué maravilloso es esto. Es decir, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al del Señor que el que lo mira, oigan bien, ve el propio carácter de Cristo que brilla como procedente de un espejo. ¡Qué tremenda declaración, hermanos! Noten cómo termina. En forma imperceptible. Imperceptible es que quizá usted no se da cuenta. Imperceptible para nosotros. Somos ¿qué? Transformados día tras día, o sea, diariamente, de nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo, a la belleza de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. De Review and Herald, 28 de abril de 1891. ¡Qué tremenda declaración, queridos hermanos y hermanas! ¿Se dan cuenta que esa obra sí se puede lograr en tu vida y en mi vida? Eso es el meollo del Evangelio, hermanos. Si nosotros no logramos ese objetivo en nuestras vidas, todos esos años que hemos pasado en la iglesia, 50, 60, 70 años, estamos años que fueron perdidos completamente. Porque el objetivo, queridos hermanos, que cada cristiano tiene que alcanzar es reflejar la imagen de Cristo en su vida. Bien, ya vimos que mirando a Jesús como mirando ese espejo que es la gloria de Cristo, somos transformados. El hombre tiene que mirar a Jesús. Se da cuenta que el hombre sí tiene que hacer algo para alcanzar ese carácter de Cristo. Dios no lo va a hacer todo por ti. Dios no te puede obligar a mirar a Jesús. Dios no te puede obligar a que tú abras la palabra de Dios y que estudies esa bendita palabra diariamente. No te puede obligar a que tú saques tiempo para caer de rodillas y orar y pedir la bendición de Dios. Eso lo tienes que hacer tú. Tiene que salir de tu corazón. Vamos al punto número 2. Punto número 2. Estamos contestando la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el hombre en el plan de la salvación? Bueno, el punto número 2 dice, creer que Jesucristo tiene el poder para salvarlo de la esclavitud del pecado. Ay, muchas personas me han dicho a mí, pastor, es que yo trato y no puedo. He tratado muchos años y no puedo vencer. No puedo vencer este carácter que yo tengo. Este carácter que acostumbro a gritarle a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. Tengo un carácter explosivo. Tengo un carácter rencoroso. Guardo rencor en mi corazón. Bueno, si nosotros no creemos que Cristo tiene el poder para salvarlo o para salvarnos a nosotros, salvarte a ti o salvarme a mí de esa esclavitud, entonces no creemos en la justificación por la fe. Vamos a ver qué nos dice Juan. Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 36, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, dijo Jesús por supuesto, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, dice el versículo 36, seréis verdaderamente libres. O sea, para nosotros poder
ser libertados de todos nuestros pecados, tenemos que conocer esa verdad. La verdad es la palabra de Dios, dice Juan 17:17. La verdad es Cristo, pero la verdad también es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ese conocimiento que habla aquí este texto, y conoceréis la verdad, también Jesús lo expresa en un texto muy hermoso que ustedes también conocen, Juan capítulo 17, versículo 3, que dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. O sea, ¿cuál es el conocimiento que nosotros tenemos que desarrollar? Este conocimiento que habla aquí el texto de Juan 8:32 no es un conocimiento teórico. No es decir, yo en la iglesia, yo sé más que todos aquí en la iglesia. Y yo conozco de profecía y conozco bien las citas bíblicas y me sé de memoria varias porciones de la iglesia. El conocimiento que está hablando aquí la palabra de Dios en Juan 8:32 y en Juan 17:3 es un conocimiento personal de Cristo Jesús, así como lo llegó a conocer el apóstol Pablo y como lo llegaron a conocer todos los discípulos de Jesús. Es tener un conocimiento personal y experimental. Al nosotros llegar a conocer esa verdad, al nosotros llegar a conocer a Cristo en nuestras vidas, podemos creer de que Cristo Jesús tiene el poder para romper con las ataduras de esos pecados que te mantuvieron a ti en esclavitud por muchos años, aún estando dentro de la iglesia. Esos pecados ocultos, esos pecados que no los conocía el pastor de la iglesia, ni los conocía tu esposo o tu esposa o tus hijos. Cuando nosotros creemos, hermanos, que Cristo tiene el poder para liberarnos de ese pecado, vamos a experimentar en nuestras vidas de que Cristo es un Salvador real. Noten lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1. Justificaos. Justificados significa declarados justos ante Dios. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. O sea, la fe en Cristo, en que Cristo tiene el poder ¿para qué? Para ayudarnos a vivir una vida justa ante los ojos de Dios. Una fe que creemos de que Cristo tiene el poder para liberarnos de nuestros pecados. Una fe que creemos que Cristo tiene el poder para transformar nuestro carácter. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz, hermanos, solo se logra cuando estamos obedeciendo a Dios. El impío nunca tendrá paz, de acuerdo a Isaías 48:22. O sea, esa paz nosotros la vamos a obtener como producto de una vida de obediencia al Señor. Paso número 3. El hombre tiene que estar dispuesto a abandonar ¿cuántos pecados? Todo pecado. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no te va a obligar a ti a que tú abandones el pecado. Así como Dios no le cogió la mano a Eva cuando Eva iba a tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ni tampoco le cogió la mano a Adán cuando Eva, su esposa, le ofreció de ese fruto para comer. De esa manera, queridos hermanos, Dios no nos va a obligar a nosotros para que dejemos de transgredir su ley. Nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonar el pecado si queremos algún día experimentar en nuestras vidas la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? Veamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Isaías 1:16 y 18 nos dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjense que la Biblia no dice: yo los voy a limpiar, yo los voy a lavar, yo les voy a quitar la iniquidad de sus obras, yo voy a dejar que ustedes sí dejen de hacer lo malo. No, eso lo tenemos que hacer nosotros. Para que nosotros podamos ser limpiados, ahí viene lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el abandono
de nuestra vida de transgresión. Si nosotros queremos ser lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús y queremos que nuestras iniquidades sean quitadas, esa obra tenemos que hacerla nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, limpiar nuestra iniquidad de nuestras vidas, limpiar nuestro pecado, dejar de hacer lo malo delante de Dios. En fin, ¿y qué dice el versículo 18? Después de que nosotros hagamos la obra del versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo, dice el versículo 18, venid luego, dice ¿quién? Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para que haya ese perdón, para que haya esa pureza de todos nuestros pecados, tiene que haber primero que un arrepentimiento, o sea, un abandono de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, o de lo contrario nunca habrá un cambio en nuestras vidas. ¿Qué dice 2 de Timoteo? 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quién es el que se tiene que apartar? ¿Dios lo va a hacer por usted? No, es usted, soy yo, los que tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Dios no lo va a hacer. Porque Dios no puede obligarte a ti a tú abandonar el pecado. Dios te da el poder para vencer el pecado, pero para nosotros alcanzar esa experiencia tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que abandonar nuestra vida de pecado, como leímos ahí en Isaías. Tenemos que limpiarnos de todas nuestras maldades y todas nuestras iniquidades y entregar nuestra vida a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús tome el control de tu mente y de tu corazón. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Pedro entendía este mensaje que yo le estoy hablando en esta tarde. Primera de Pedro 3, 10 y 11, ¿qué nos dice? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Muy importante, esto es un mensaje directo para cada miembro de iglesia hoy. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Así, la Biblia es clara, hermanos. Si nosotros no hacemos ese paso número 3, verdaderamente vamos a estar muchos años dentro de la iglesia y nunca va a haber un cambio en nuestras vidas. Vamos a ser simplemente cristianos nominales. Vamos al paso número 4. ¿Qué debe hacer el hombre en el plan de la salvación? Estar dispuesto a dejar que el Espíritu Santo dirija su vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan. Son palabras de Jesús. Juan capítulo 16 y el versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, está hablando del Espíritu Santo, está en mayúscula, no en minúscula, el Espíritu de verdad, Él os guiará a ¿cuánta verdad? A toda la verdad, porque no hablará de por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo iba a venir. Y cuando el Espíritu Santo es recibido en el corazón del pecador arrepentido, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y nos va a guiar por el camino siempre de la verdad. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Los hijos de Dios. Amén. Así que podemos darnos cuenta de quién son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Los que el Espíritu Santo controla sus mentes, sus vidas, sus corazones, sus bocas, sus pensamientos, sus acciones. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 24? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que la vida del cristiano no es una vida de solamente llevar el nombre cristiano.
El Espíritu Santo está morando en su corazón diariamente. Y el Espíritu Santo, como leímos en la cita anterior, cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios a través de su palabra, a través del estudio de su palabra diariamente, a través de la oración, ese Espíritu Santo imperceptiblemente va haciendo un cambio en tu vida y en mi vida y va transformando nuestra naturaleza. Esa es la obra que Dios quiere hacer en tu corazón y en mi corazón hoy. Ante el trono de Dios y su norma de justicia. Qué importante, hermanos, ese cuadro cuando yo lo miro. Yo digo, Señor, cada uno de nosotros vamos a estar frente a ese tribunal un día. Y vamos a ser juzgados por esa ley moral, por esos 10 mandamientos que, como vimos hoy en la mañana, son que el carácter de Dios o representan el carácter de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que representar ese carácter en nuestras vidas cuando seamos llevados ante ese tribunal de Cristo. Punto número 5. Dios ama la justicia y solo el hombre recto mirará un día su rostro. Wow, hermanos, qué importante es este punto. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en el libro de los Salmos. Salmo 11, versículo 7 nos dice, porque Jehová es ¿qué? Es justo. ¿La ley de Dios es justa también o no es justa? Pablo dice en Romanos 12:7, es la ley de Jehová es que justa, santa y buena. Ahora le rectifico el texto. Señor director, si me da una Biblia por ahí, le voy a agradecer. Vamos a meditar en este texto de Salmo 11. Dice, porque Jehová es justo. Allí tenemos una Biblia, señor director, por allí. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, oigan bien, el hombre recto mirará su rostro. Muy importante, hermanos. Esa palabra, gracias, esa palabra que ustedes ven ahí en este texto de Salmo 11 y el versículo 7, nos da a entender a nosotros lo que significa la palabra recto. La palabra recto, queridos hermanos, el texto que les había mencionado es Romanos 7:12. Romanos 7:12, corrijo, es de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley de Jehová, de acuerdo a Romanos 7:12, es justa. Y dice la Biblia, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Y qué significa esa palabra recto en hebreo? Yashar. Y yashar significa recto, justo, hombre íntegro. O sea, hermanos, eso es algo para que nosotros meditemos. La ley de Dios es justa. Jehová es justo. Y el hombre justo mirará un día su rostro. Interesante. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 140, versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos, ahí está la misma palabra en hebreo, yashar. Los rectos morarán en tu presencia. Wow, hermanos. Entonces, si nosotros no logramos alcanzar esa rectitud, esa justicia de Dios en nuestras vidas, ¿podremos estar algún día en el reino de los cielos? ¿Qué ustedes creen? ¿Podremos ver un día el rostro de Jehová? Job capítulo 1, versículo 1, hablando de este hombre. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Ahí está la misma palabra en hebreo, yashar, que quiere decir recto, justo, íntegro, temeroso de Dios
y apartado del mal. ¿Pudo lograr Job ser un hombre recto? ¿Pudo lograr Job ser un hombre justo delante de los ojos de Dios? Por supuesto, lo estamos leyendo en la palabra del Señor. El libro de Proverbios, noten cómo dice el sabio Salomón. Proverbios capítulo 2, versículo 21. Nos dice, porque los rectos, ahí está la misma palabra hebrea, yashar, que significa también los justos. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Esa tierra nueva que ve Juan en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En esa tierra nueva y en esos cielos nuevos morarán un día los que llegaron a ser rectos y justos delante de los ojos de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo se logra eso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya lo estamos diciendo en esta tarde, queridos hermanos. Solamente uno de los primeros pasos que tenemos que hacer nosotros para entrar en esa experiencia del nuevo nacimiento es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos, vuelvo y se los digo, queridos hermanos, para que esto quede bien claro, quede bien, grabado en nuestras mentes. Arrepentirse uno no es decir, Señor, perdóname que te fallé, perdóname que metí la pata. No, arrepentirse es abandonar nuestra vida de pecado. Dejar de hacer lo que nosotros acostumbrábamos a hacer. Es un verdadero arrepentimiento. Cuando yo tengo por costumbre ofender con mis labios a mi prójimo y me arrepiento, eso significa que yo no lo vuelvo a hacer más, querido hermano y hermana. No puedo seguir ofendiendo yo a mi esposa cada vez que yo hablo con ella o cada vez que yo levanto mi tono de voz, por así decirlo. Porque entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Al verdadero arrepentimiento involucra un abandono del pecado. Esa obra, hermanos. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que recibáis de parte de Dios el don del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos va a dar su Santo Espíritu para que ese Espíritu Santo empiece a crear en nuestros corazones un nuevo ser, una nueva persona completamente diferente. Y por eso, como leíamos en la cita anterior de Review and Herald, las personas cuando nos vean a nosotros ya no van a ver ese viejo hombre, ese compañero de trabajo cuando ya me ve a mí. Y yo decía, pero este hombre antes gritaba, este hombre siempre estaba hablando mal de los compañeros de trabajo, siempre estaba criticando al jefe, siempre estaba enojado todo el tiempo. Y ahora yo no puedo creer, es otra persona diferente. ¿Qué ha pasado ahí, hermanos? El Espíritu Santo ha hecho un cambio en la vida de esa persona, una transformación. Como les digo, ninguna iglesia puede hacer ese cambio. Nadie, solamente el poder del Espíritu Santo. Número 6, paso número 6. La justicia del hombre debe ser mejor que la de los escribas y fariseos. Interesante. ¿Y cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? Veamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Jesús lo dijo. Mateo capítulo 5 y el versículo 20 nos dice, porque os digo, estas son palabras de Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow, son palabras contundentes, hermanos. Yo no sé si estamos verdaderamente considerando el contenido de estos textos bíblicos que estamos leyendo en esta tarde. Yo sé que usted ha leído estos textos un montón de veces, pero tenemos que considerarlos detenidamente. Jesús dijo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no vamos a entrar nunca al reino de los cielos. Y créame, los escribas y los fariseos no eran gente impía de la calle, ladrones, narcotraficantes, atracadores, no. Eran los líderes espirituales y religiosos de la nación judía. Por así decirlo, eran los pastores o los ministros del rebaño. Pero ¿cómo eran los escribas y los fariseos? ¿Cómo era su carácter, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo era su justicia? Y si nosotros no
Como dijo Jesús, no somos mayor, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos nunca al reino de los cielos. Mire cómo lo describe Jesús en Mateo 23. Mateo capítulo 23 y el versículo 23, no se le olvide ese texto, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Eso es lo primero. Uno de los rasgos característicos de estos hombres era la hipocresía. Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eran muy fieles en la devolución de sus diezmos. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, queridos hermanos y hermanas, ¿qué les estaba faltando a los escribas y a los fariseos? Les estaba faltando lo más importante, la justicia, o sea, la obediencia de todo corazón a Dios, la misericordia y la fe. Pero eran muy estrictos en todo lo que tenía que ver con los rudimentos y todo lo que tenía que ver con la devolución del diezmo, los sacrificios, las fiestas, etcétera, etcétera. Vamos a leer una declaración a continuación. Escuchen bien esa declaración. ¿Qué dice? La nación judía aseveraba ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía. Pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. Wow, hermanos, esto es preocupante. Todas sus pretensiones de piedad, sus invenciones y ceremonias de origen humano, y aún su jactancioso desempeño de los requerimientos exteriores de la ley, no lograban hacerlos santos. Todos esos cultos exteriores, hermano, no hacen santo a nadie. No eran puros de corazón. Por eso es que Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo eran los escribas y los fariseos? Dice que no eran puros de corazón, ni nobles, ni parecidos a Cristo en carácter. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos estudiando en esta tarde? Que si nosotros no reflejamos el carácter de Cristo, tristemente no entraremos nunca al reino de los cielos. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Los discípulos de Cristo, oigan bien, queridos hermanos y hermanas, deben obtener justicia de un carácter diferente al de la justicia de los fariseos si querían entrar en el reino de los cielos. Dios les ofreció en su Hijo, ¿qué cosa? La justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo. Fíjense bien que ahí podemos darnos cuenta que el pecador tiene que abrir su corazón. Dios no lo va a hacer por ti. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces, oigan bien, ¿qué iba a pasar? Entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don gratuito de Dios, poseerían la justicia requerida por la ley. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 49 y página 50. ¡Qué hermosa declaración! La religión de los líderes judíos había llegado a ser ¿qué? Una burla, queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23, versículo 37 y 38 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí no está hablando de las paredes de Jerusalén o de la ciudad de Jerusalén físicamente hablando. Está hablando del pueblo de Israel que vivía allí en Jerusalén. Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Versículo 38, ¿qué les dijo Jesús cuando salió por última vez del templo de Jerusalén? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa palabra desierta en griego es desolada, queridos hermanos. O sea, Cristo estaba profetizando que esa religión, todos esos servicios que se llevaban a cabo en ese templo, todas esas ceremonias, todo eso había llegado a ser una burla. ¿Por qué, hermanos? Porque los verdaderos adoradores, como le dijo Jesús a la mujer de Samaria, allí junto al pozo de Jacob, los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el espíritu, hermano,
con el que yo adoro a Dios debe ser un espíritu semejante al de Cristo. O de lo contrario, la profesión que yo tenga es prácticamente una burla a Dios. Y en eso se había convertido la religión judía en los días de Cristo. Estas fueron las palabras prácticamente que Jesús dijo allí en los atrios del templo por última vez, cuando salió de Jerusalén y se dirigió hacia el Monte de los Olivos, donde prácticamente presentó ese extraordinario sermón profético del Monte de los Olivos, contenido en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, antes de su muerte. Noten lo que le dijo Jesús allí saliendo de ese templo por última vez a sus discípulos, Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos se sentían muy orgullosos de ese templo donde ellos iban a adorar, como judíos que eran. ¿Qué le respondió Jesús? Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo fue destruido, nosotros conocemos la historia, en el año 70 de nuestra era por el ejército romano. ¿Por qué el Señor permitió que eso ocurriera, queridos hermanos? Porque la gloria de Dios se había apartado ya de ese templo, se había apartado de la nación judía. ¿Por qué? Porque la religión de los judíos en los días de Cristo era prácticamente una religión hipócrita. Pretendían ser muy religiosos, pero les faltaba lo más importante en sus vidas. Les faltaba el carácter de Cristo en sus corazones. Y eso va a suceder, hermanos, tristemente, con muchos cristianos en el tiempo del fin. No importa los años que lleven en sus iglesias, no importa los años que lleven siendo adventistas, metodistas, pentecostales o cualquier otra denominación religiosa. Si nosotros, queridos hermanos, no alcanzamos ese objetivo, que es la transformación de nuestros caracteres, ese nuevo nacimiento que Dios quiere lograr en nuestras vidas, de nada sirve. Noten cómo termina esta declaración que les voy a leer. Los dirigentes judíos veían con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos. Pero les faltaba, ¿qué cosa? ¿Qué les faltaba? La justicia, la misericordia y el amor de Dios. Ay, queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos estas tres cosas: la justicia, la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. La gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios, pues no le ofrecían lo único que es de valor a su vista. No le representaban el sacrificio de un espíritu que humilde y contrito. Cuando los principios vitales del reino de Dios se pierden, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. ¿Estamos dándonos cuenta, hermano, lo que estamos leyendo? ¿Estás meditando en esta cita, querido hermano y hermana, que estoy compartiendo contigo en esta hora? ¿Qué se había perdido de la religión de los judíos en los tiempos de Jesús? Se habían perdido el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Y ese es el espíritu de Cristo. ¿Qué sigue diciendo esta declaración? Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo y el amor a la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos y ceremonias imponentes. A veces creemos que con esas ceremonias grandes, esos grandes conciertos, tal vez esa música ensordecedora, creemos que Dios está allí en medio de ese bullicio y ese esplendor. Pero noten cómo termina la cita. En todo esto no se honra a Dios. Una religión a la moda que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación no es aceptable ante Él. Los servicios de tal religión no obtienen respuesta a los mensajeros celestiales. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Termina esta declaración diciendo: la iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Él la valora, no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad
que la distingue del mundo. Cuando está hablando de la iglesia, no está hablando de las cuatro paredes, no está hablando del edificio donde tú adoras, está hablando de los miembros. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de ¿qué? De santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. ¿Existe amor y bondad en la iglesia a la cual tú asistes? Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. Es la atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, lo que lo hace un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su obra. Noten cómo termina la declaración. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer del atractivo de la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. Palabras de vida del Gran Maestro, página 239 y 240. ¡Qué declaración, hermanos! Si los miembros de esta iglesia, por muy pobre y muy humilde que sea, poseen los principios del carácter de Cristo, en esa iglesia habrá que armonía, habrá unión, habrá felicidad y habrá amor entre los hermanos. ¿Por qué en las iglesias sucede mucho? Que hay contiendas, que hay riñas, que hay peleas, que hay amor al puesto, que hay chismes. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente estas personas que promueven estas cosas y que llegan a las iglesias, simplemente estas personas no conocen, número uno, el Evangelio y no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. No han experimentado en sus vidas la experiencia del nuevo nacimiento. Dice aquí esta declaración que por muy pobre que esa sea, puede ser la iglesia más pobre de la tierra, puede ser que esa iglesia esté adorando bajo 4 palos y un techo, mis hermanos, no importa. Pero si los miembros poseen esos principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo en sus almas y los ángeles de Dios se unirán con ellos en el culto. Cada vez que ellos tengan culto, los ángeles de Dios van a estar allí presentes. Hermanos, por eso es que la presencia de Dios no está en muchas iglesias del pueblo profeso de Dios hoy. ¿Por qué? Porque hay rivalidad, hay envidia, hay rencor, hay resentimiento en los corazones de muchos miembros que dicen ser miembros del pueblo de Dios. Hay celos. La justicia de Cristo y no la nuestra nos exaltará un día en su reino. Cuando todas estas cosas desaparezcan de la iglesia, queridos hermanos, es donde verdaderamente habrá paz y armonía entre los miembros de la iglesia. Salmo 89, versículo 15 y 16, ¿qué nos dice? Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Qué hermosas palabras. Jehová conoce el camino del hombre justo. ¿Sabía usted eso? Así lo dice el libro de Isaías, capítulo 26, y el versículo 7. El camino del justo es que rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. ¿Qué está haciendo el Señor? En estos momentos está pesando tu carácter y está pesando mi carácter, si tú no lo sabías. Por eso es que muchos miembros no quieren cambiar, porque no se dan cuenta de que Dios está pesando su carácter en la balanza del santuario. Si ellos se dieran cuenta de esto, si entendieran este mensaje, ya hubiesen cambiado sus vidas. Mire lo que dice el libro de Daniel. Hubo un hombre, un rey que fue pesado en balanza. Ese rey se llamó Belsasar. Daniel capítulo 5, versículo 27 nos dice, Tequel, le dijo Daniel a Belsasar, en esa fiesta sacrílega que él hizo a 1000 de sus invitados en el capítulo 5 del libro de Daniel, ¿recuerdan? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado como falto, queridos hermanos. Ay, hermanos, hay un ay ahí.
Dice ahí esta declaración, con esta declaración termino. Dios pesa nuestros caracteres, conducta y motivos en la balanza ¿de dónde? Del santuario. ¿Será algo terrible si nuestro Redentor, quien murió en la cruz para atraer nuestros corazones a Él, nos declara faltos de amor y obediencia? Dios nos ha concedido dones grandes y preciosos. Nos ha dado luz y un conocimiento de su voluntad para que no necesitemos errar o andar en tinieblas. O sea, Dios nos ha dado toda la luz. Ser pesado en la balanza y ser hallado falto en el día del juicio y recompensa finales será terrible, un error espantoso que nunca podrá ser corregido. Consejos para la Iglesia, página 336. Bien, mis hermanos, hemos llegado al fin de nuestro estudio. Nuevamente me gusta poner siempre esta imagen para terminar estos estudios. ¿Por qué? Porque Jesús sigue tocando la puerta de muchos hoy. Jesús toca la puerta de tu corazón, hermano o hermana que me escuchas. Tal vez tú le has cerrado la puerta de tu corazón a Jesús. Quizás le has dado la espalda a Jesús. Llevas muchos años apartado de Él o apartada de Él. Y Jesús está nuevamente tocando la puerta de tu corazón. ¿Lo dejarás entrar? Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar mi vida. Quiere cambiar nuestros corazones. Quiere cambiar nuestros caracteres. Él desea que nosotros tengamos caracteres semejantes al de Cristo Jesús. Que reflejemos esa justicia, como dijo Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar nunca al reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran muy religiosos, pero odiaban a Jesús. Tristemente, hermanos, eso está sucediendo en muchas iglesias del pueblo profeso de Dios. Hay mucho resentimiento guardado en los corazones de muchos. Hay odio, hay envidia, hay celos, hay crítica, hay chisme. Y el Señor quiere limpiar el templo de nuestras almas, quiere limpiar nuestros corazones, quiere purificarlos. Por eso Jesús quiere entrar a tu vida hoy. El hecho de que tú lleves 50 o 60 años en la iglesia no quiere decir que Cristo mora en tu corazón. Si Cristo mora en nuestros corazones, nuestros caracteres van a ser transformados completamente. Y vamos a reflejar en nuestras vidas el carácter de Jesús. ¿Por qué no invitamos a Jesús en esta tarde y dejamos que Él entre en nuestras vidas y transforme nuestros corazones? Para que en nuestros hogares haya verdadera paz y haya armonía. Para que haya amor entre los esposos y las esposas. Entre el esposo y la esposa y sus hijos. Para que haya verdadera armonía y felicidad. Para que haya armonía en la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Si nosotros no alcanzamos ese objetivo, tristemente cuando seamos llevados ante el tribunal de Cristo, vamos a ser pesados y vamos a ser hallados faltos. Vamos a terminar con una palabra de oración entonces en esta tarde. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos dio de estudiar nuevamente su palabra. Su palabra nos ha redarguido, Señor, a través del Espíritu Santo. Nos ha hablado en esta hora. Pero nosotros, si no hacemos nada al respecto, Dios no nos puede obligar a hacerlo. Nosotros tenemos que tomar una decisión y el primer paso que nosotros tenemos que dar es el arrepentimiento. Es la entrega completa de todos nuestros pecados a Cristo Jesús. Padre Celestial, quizás muchos de nosotros tenemos todavía caracteres temperamentales. Todavía guardamos rencor, envidia, celos, ira, resentimiento en nuestros corazones. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene el poder para desarraigar esas semillas que ha sembrado Satanás allí en nuestros corazones. Y tiene el poder para limpiarnos y purificarnos y hacernos semejantes a Cristo Jesús. Padre Celestial, pido una bendición muy especial por cada una de las personas que estuvieron en sintonía en esta hora y también por las personas que han de ver este mensaje en su momento propicio. Oro, Señor,
para que este mensaje pueda caer en tierra fértil, en buen terreno, y pueda dar fruto para la gloria y la honra de su santo nombre. A nosotros, Padre Celestial, nos resta entregar nuestros corazones a Cristo y entregar nuestros caracteres. Nuestros caracteres defectuosos tenemos nosotros que entregarlos a Jesús. Nosotros no podemos continuar siguiendo, pretendiendo ser cristianos y todavía tener estos caracteres carentes del amor de Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser transformados. Así como los discípulos de Cristo fueron transformados, como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue transformado, nosotros queremos ser también transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos el resto de este día de reposo, Señor. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos, me resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Espero de que este mensaje lo podamos atesorar en lo más profundo de nuestros corazones y podamos dejar que Cristo entre en nuestras vidas para que cambie a través de su Santo Espíritu, por supuesto, pueda cambiar nuestros caracteres y podamos nosotros reflejar la imagen de Jesús en nuestro diario vivir. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.